filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. El sujeto otro, en tanto sujeto pasivo. 1. El sujeto otro y la pasividad subjetiva. Tenemos que hablar de el sujeto. El sujeto es un tema muy denso en la filosofía. Nosotros lo tratamos en nuestros primeros encuentros, cuando tratamos la filosofía de René Descartes y el discurso del método. Descartes es el que hace partir la filosofía de la certeza subjetiva, cuando dice pienso, luego existo. Ese pienso es el sujeto. El sujeto se define por su capacidad de pensar el mundo, la realidad externa y de pensarse a sí mismo. Entonces, el sujeto es algo muy codiciado por el poder, porque si yo domino al sujeto, ese sujeto va a mirar el mundo, va a interpretar el mundo, se va a interpretar a sí mismo como yo quiero, porque lo voy a dominar. El sujeto para el poder es como una ánfora a la que hay que llenar de contenidos, a la que hay que entretener, porque nos van a entretener hasta matarnos y hasta idiotizarnos, que es lo mismo que matarnos. Con cualquier cosa nos van a entretener, pero sobre todo con cosas fáciles de entretener, con entretenimientos fáciles, que no hagamos ningún esfuerzo. Bien, el poder comunicacional, entonces, lo que hace con cada uno de los sujetos es no permitirle ser sí mismo, no permitirle ser el sujeto que él quiere ser, sino ser el sujeto otro, lo que llamamos sujeto otro. El sujeto otro es el sujeto construido por el poder, el sujeto construido por las categorías del poder. El sujeto otro no posee autonomía, no es autónomo porque es del otro. El sujeto otro es el sujeto del otro. Pienso el pensamiento que quieren que piense. Fíjense qué humillante que es esto. Y a la vez qué cómodo. Hay muchos que van a decir, ¿qué me importa? Si yo así la paso bien. Si pasar por este mundo es terrible. Y bueno, si piensan por mí, que piensen por mí. Yo les voy a hacer caso. Ellos deben saber más que yo. ¿Soy un sujeto otro? Soy un sujeto otro. ¿Para qué voy a pensar? Es muy trabajoso pensar. Otro piensa por mí, que piense por mí. Que me diga lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse en el mundo, qué valores son los más importantes. Yo voy a hacer caso. Y voy a vivir fácil, feliz, tranquilo. Nunca me va a perseguir la policía, porque la policía no persigue a los que piensan como piensa el poder. Justamente persigue a los que no piensan como piensa el poder. Para eso está la policía. Estado, el Leviatán de Thomas Hobbes, el Estado siempre tiene una policía. ¿Para qué? Para dominar no solo a los que roban, sino para dominar a los que tienen un pensamiento diferente, al pensamiento que se quiere que tenga toda la sociedad. Entonces, si usted quiere vivir tranquilo, sea un sujeto pasivo. Yo soy un sujeto pasivo. Soy un sujeto pasivo, no soy un sujeto activo. No ando buscando cosas nuevas, no ando haciendo locura. No, yo soy un sujeto pasivo.
Yo voy a la mañana, trabajo, al mediodía como rapidito, tengo un coche y ahí escucho todo lo que me dicen en esos programas, volviendo, o a casa, o la jornada terminó, así, con esos periodistas que me dicen un montón de cosas en las que yo tengo que creer, me doy cuenta que tengo que creer eso. Y así, soy un sujeto pasivo, llego a mi casa, le doy un beso a mi mujer, como, y después me duermo. ¡Qué vida feliz que llevo! Llevo una vida sin preocupaciones, porque no quiero ser otra cosa de aquello que quieren que yo sea. Entonces, yo soy feliz. Nada me va a pasar, voy a pasar por la vida así, tranquilito, feliz, sin molestar a nadie. Y esa es mi mayor seguridad. El sujeto otro es un sujeto que se empieza a construir apenas nace. Apenas nace en el seno familiar, comienza la construcción del sujeto otro, en manos del papá, de la mamá, después del jardín de infantes, después del colegio primario, después del colegio secundario, y si quiere entrar en alguna universidad, eso siempre es peligroso. ¿Vieron? Por eso Onganí inmediatamente intervino en las universidades, porque decía que ahí estaba la víbora marxista. Entonces, no se trata de, bueno, que estudie lo necesario y después que trabaje. Y que siga lo que le han dicho la buena educación, lo que le ha dicho la buena educación del papá y de la mamá, que se basa en 3 frases esenciales. Eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace. Este es el pensamiento de la familia poder. Volvemos. 2. Las 3 fórmulas del occidente capitalista. Nadie viene a este mundo siendo ya ni lo que es, ni lo que va a ser. Lo que fue, no fue. Llega el sujeto a este mundo y el occidente capitalista ya está preparado para formarlo a ese sujeto. Hay que formarlo. Y tiene 3 fórmulas fundamentales en torno a las cuales gira esta formación. Estas fórmulas y sus efectos se trasladan a lo largo del ciclo vital de los individuos, los acompañan desde los inicios y hasta por el resto de sus vidas. Pensemos en cuestiones, por ejemplo, de la vida adulta relacionadas directamente con la moral, y estos 3 principios la fundamentan. Pero estos 3 principios van más allá de la moral. Son principios de formación subjetiva, lo envuelven al sujeto en su totalidad, lo forman, lo construyen, lo constituyen. Al constituirlo, el sujeto no es, digamos, libre, sino que es un sujeto educado por la sociedad y los principios que rigen en esa sociedad a la que él ha llegado. Estos 3 principios de constitución, de construcción, de formación del sujeto se expresan así. Se expresan en el modo de lo prohibitivo, Son, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Estos son los 3 principios. Seguramente a usted le suenan conocidos. Todos nos sentimos identificados porque todos en realidad hemos sido educados en base a estos 3 principios. Así que los conocemos, no nos suenan extraños. El occidente capitalista tiene 3 fórmulas de formación del sujeto. Esto se aplica desde que el sujeto adviene al mundo. Las 3 fórmulas, las dijimos, son eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Eso no se dice, lo primero. El colegio completa la educación que recibís, gozoso, alegre, divirtiéndote por medio de la tele y de la web. Pero tenés que tener mucho cuidado con lo que decís.
No se puede decir cualquier cosa. Te conviene decir lo que te dijeron que digas. Siempre alguien en cualquier etapa de tu vida se va a encargar de eso, de hacerte enterar de lo que tenés que decir. Vos decilo. Si querés pasar tranquilo por este mundo, decís siempre lo que te dicen que digas. La verdad se expresa en los grandes diarios. Ahí te dirán lo que tenés que decir. La mejor regla es decir lo que todos dicen. Eso no se hace. No vas a poder ser muy original. Algunas cosas cambian, pero otras no. Vivís en medio de un mundo civilizado. Tu derecho termina donde empieza el del otro. Tercera norma. Eso no se toca. Nunca toques lo que no es tuyo. Cada una de las cosas que hay en el mundo tiene un dueño. Pertenece a alguien. Esa distancia es la distancia entre lo posible y lo imposible. ¿Sabés qué es la cultura? La cultura es sujetar los instintos primarios de los hombres. 3. El orden natural y la conciencia en sí. Para dominar bien, hay que conocer esa materia que se quiere dominar. En este caso, esa materia es un sujeto. El sujeto es la subjetividad que cada uno de nosotros tiene en sí. Esa subjetividad es la que recibe todos los contenidos que nos tiran encima a lo largo de todo el día. El poder, entonces, tiene que conocer bien a los sujetos. Esto lo estudió formidablemente Michel Foucault cuando dice que las ciencias humanas no estudian a los hombres para bien de ellos, para conocerlos y ayudarlos, sino para dominarlos. ¿Se puede hablar de naturaleza humana? Hay algunos elementos constantes en la naturaleza humana. Las cosas son siempre lo que son, pero los hombres cambian. Cambian porque tienen proyectos, porque miran hacia el horizonte, porque quieren otra cosa de lo que son ahora. Ese querer, las cosas que quieren querer, la propaganda es la que les dice cuáles son. Desde niño todos somos adoctrinados para no alterar el mundo al que venimos. Es toda la estructura organizada para que un hombre sea siempre lo que el poder quiere que sea. Y ustedes saben que nosotros nos guiamos por una gran frase de Jean-Paul Sartre que dice: un hombre es aquello que hace con lo que hicieron de él. O sea que la cuestión final con este chico al que la madre o el padre le han dicho tantas cosas sería decirle: mirá, nene, todo eso que te dijo tu vieja está bien, ya lo tenés adentro, pero con eso que te dijo tenés que hacer algo distinto, vos mismo, porque vos tenés que construirte a vos mismo. Vos no tenés que ser lo que tu vieja te dijo de chico, lo que tu viejo te dijo, o cómo te fueron formando en la escuela, con los libros de lectura, con las revistas. No, vos tenés que ser el tipo que se va eligiendo a sí mismo a lo largo de su existencia. Entonces, eso es la libertad. La libertad es poder elegir a partir de uno mismo sin que sea condicionado por ningún estamento del poder. Thomas Hobbes insistía muchísimo con el orden social del Estado. Un Estado tiene que estar ordenado porque si no el hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus era la filosofía pesimista de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes partía de un estado de naturaleza en el cual los hombres peleaban entre sí y el hombre era el lobo del hombre. Entonces, ese orden natural, Hobbes dice, hay que salir de ahí. Para salir de ahí, todos deben depositar su libertad en el Estado. Y el Estado debe crear los códigos según los cuales la sociedad se rija. Sin embargo, ese orden termina naturalizándose, termina cosificándose,
termina siendo autoritario, porque finalmente es el orden de la casta dominante que domina desde el Estado y desde otros grandes instrumentos de dominación. Y el hombre nace en verdad, o debiera nacer, para ser libre, porque no hay sujetos en la naturaleza. En la naturaleza no hay sujetos. Una piedra no es un sujeto, es lo que es y va a ser siempre lo que es. Eso es lo que quiere el poder que los hombres sean, como las piedras. ¿Por qué abundan tanto las películas de zombies? ¿Se han preguntado esto? Porque quieren que seamos zombies. Que todos nosotros seamos zombies. El zombie es alguien que no tiene conciencia de sí, que está muerto, porque no tiene conciencia de sí, no puede pensar. Entonces, el poder lanza tantas películas fascinantes sobre zombies, porque quiere que nos enamoremos de los zombies. No nos vamos a enamorar de los zombies. Contrariamente a lo que ocurre con los zombies, el sujeto tiene conciencia de sí, puede pensar sobre sí, y al poder pensar sobre sí puede decidir desde sí. Lo que caracteriza al zombie es que está muerto vivo, pero está muerto porque no puede pensar, no puede decidir nada sobre sí, solo puede actuar de un modo macabro. Es decir, es la muerte que todavía actúa en la modalidad de lo inerte. Ahora bien, si el sujeto lo que elabora es la conciencia de sí, el saber sobre sí mismo, que es un saber libre, el poder entonces, lo que tiene que dominar es ese saber del sujeto. Tengo que apoderarme del sujeto libre para que el sujeto libre se someta a mis mandatos, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero que él piense, transformándose en un sujeto otro, en un sujeto mío, dice el poder. Volvemos. 4. La conciencia de sí, el hombre en situación histórica. La conciencia de sí del sujeto es lo más alto que puede tener. Lo más alto que un hombre puede tener es pensar libremente el mundo y su situación en el mundo. Este autoconocimiento, esta posibilidad de autoconocerse y de autoconocerse siendo en el mundo, es lo que el poder quiere dominar. El hombre es historia, hace la historia y la historia lo hace a él. Porque cuando llegamos al mundo la historia ya está hecha y es esa historia la que nos hace. El lenguaje ya está hecho y no hablamos, no dominamos una lengua, la lengua nos domina a nosotros porque hablamos un lenguaje ya hecho. Durante todo el devenir, algo es permanente en la historia y es que los hombres se han matado los unos a los otros. Esto es no solo doloroso, sino que nos lleva a pensar que quizá la historia humana no tenga una resolución positiva, como tantos profetas soñaron, profetas de distinto tipo, ya tanto Jesús de Nazaret, como Marx, como Hegel, como la ciencia, como los economistas. No, la historia ha estado tramada por guerras, torturas, y aún hoy, en este momento, vivimos tiempos de incertidumbre terrible, y más terrible que en otros tiempos, porque estos tiempos son tiempos nucleares. Hay un montón de países desperdigados que tienen armamento nuclear, y eso es lo que aterroriza, porque eso es lo que haría posible un apocalipsis. Ahora, sin embargo, la tarea del poder comunicacional es acostumbrarnos al horror de la historia. ¿Se tortura en la historia? Bueno, el poder comunicacional nos tiene que acostumbrar a que eso sea algo natural. Tiene que haber series como 24 horas, películas como las de Catherine Bigelow,
o Unthinkable. Películas que nos hagan ver que la tortura es algo que el occidente capitalista utiliza para defenderse. Y en última instancia, cuando abrimos un diario o pasamos las páginas y vemos los muertos en Gaza, los muertos en Irak, los muertos en Siria, y damos vuelta y vemos una propaganda de chocolate, una propaganda de truzas, con una modelo hermosa. Listo, nos olvidamos. Una capacidad de olvido extraordinaria tiene el sujeto del siglo XXI. Y esa capacidad de olvido es la indiferencia total que tiene ante la muerte. Ya la muerte no lo impresiona. Está harto de ver cadáveres en la televisión, en el cine, en los diarios. Sabe que se tortura, sabe que hay campos de concentración. Entonces, eso lo vuelve insensible a la suerte de los otros. Y sin embargo, debiéramos pensar que en cada hombre que muere morimos nosotros, porque cada hombre que muere es instaurar la posibilidad real de la muerte, la legalidad de matar. Y eso que hoy le tocó a otro en algún momento, nos puede tocar a cada uno de nosotros. Por eso la novela de Ernest Hemingway, que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, se basa en un poema que dice: ¿por quién doblan las campanas?, se pregunta alguien al escuchar las campanas que doblan a muerto. No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y esto hay que pensarlo muy bien. No creamos que es otro mundo en el que aparecen cadáveres, en el que se tortura, en el que hay peligro de un desmadre atómico. No, eso puede ocurrir aquí. De hecho, aquí han ocurrido cosas terribles como linchamientos que nunca pensamos que iban a ocurrir. Es un logro comunicacional de la paranoia. Lo comunicacional tiene que crear la paranoia en la sociedad para justificar, ante todo, un orden represivo. Si yo logro que todos se sientan amenazados, terriblemente amenazados en su seguridad por la delincuencia, la policía va a poder matar con mayor facilidad. Y los ciudadanos lo van a pedir. Pero no se van a dar cuenta que cuanta más policía hay en una sociedad, menos libertad hay, menos libertad tiene el mismo que pide seguridad. No se da cuenta de eso. La seguridad tiene un costo y es la libertad de todos los ciudadanos. Chao, nos vamos. Eso. Hasta luego.